Actualmente todo el mundo está utilizando herramientas de IA para desarrollar, pero como hay muchos conceptos como skills, documentación, scripts, archivos de contexto y memoria, pues es probable que en tu proyecto se esté apilando con una enorme cantidad de archivos que pueden estar dispersos y que estás desaprovechándolo para que tu IA mejore. Así que en este video les traigo una estructura de proyecto que está bastante buena y es muy popular y que ustedes pueden empezar a implementarlo en sus próximos proyectos, ya sea web, frontend, backend o full stack. De hecho, esta estructura es muy simple y se los voy a explicar paso a paso, y aunque voy a estar utilizando Cloud en este caso como ejemplo, ustedes pueden aplicar estas mismas ideas en cualquier otra herramienta que posea algún tipo de agente. Así que si quieren tener un poco más ordenado su proyecto y sobre todo ayudarle a la IA que pueda conocer mucho más de su proyecto y darles mejores respuestas e incluso ahorrarles algo de trabajo repetitivo, en este video voy a explicarles esta estructura de proyecto que están viendo en pantalla. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Coder, antes de empezar, si quieres desplegar una web full stack que está desarrollada con Node.js, Python, Go o incluso Elixir, más una base de datos y todo a un precio muy accesible, debes conocer Zinode. Esta es una plataforma que te permite subir tus proyectos web de forma muy simple y a un buen precio. Usarlo es muy fácil, solo conectas tu repo de GitHub o GitLab, eliges tu proyecto y en segundos tu aplicación está en línea con una URL pública para usarse. Además, la plataforma te permite hacer lo esencial como tener dominios personalizados, HTTPS automático, soporte para WebSockets y HTTP2, logs en tiempo real, variables de entorno y soporte 24/7. Y en cuanto a precios son casi imbatibles, ofreciéndote base de datos PostgreSQL o MySQL desde $1 al mes y servidores backend desde $3 al mes. Eso significa que con $4 al mes ya puedes tener un backend funcionando en producción. Y si quieres probarlo antes, también tienes un trial gratuito de 7 días en donde puedes subir cualquier tipo de proyecto. Y esta plataforma es ideal para esos proyectos pequeños, MVPs o clientes con bajo presupuesto, haciéndolo una opción rápida, simple y económica. Así que para saber más de Zinode, te dejo un enlace en la descripción. Muy bien, vamos a empezar con algo básico y es tratar de entender esta estructura de proyecto que vemos aquí. Para empezar, muchos de ustedes quizás ya tienen esta carpeta src donde está el código fuente de su proyecto. Y bueno, aquí hay más temas, pero en realidad voy a explicárselos en breve. Luego también hay una carpeta llamada Tools en donde pueden haber scripts, es decir, scripts para automatizar cosas o para llenar datos de prueba o ejecutar algún comando que requiere su proyecto. Luego está la carpeta .cloud, que esto obviamente es solamente para Cloud Code, pero si ustedes utilizan alguna otra herramienta o agente de IA, eso también lo pueden tener equivalente. Y lo más importante en mi caso, o lo que diría que da la razón de crear este video, es la carpeta docs, en donde ustedes van a realmente llenar con documentación su proyecto y no tienen que escribirlo a mano. De hecho, la IA también lo va a hacer. Y finalmente luego tenemos algunos archivos que probablemente ustedes ya tienen un readme.md, sobre todo si lo han subido a GitHub, y si no lo tienen pues pueden crearlo rápidamente. Pero esto es como una presentación del proyecto para GitHub. Y muy aparte también tenemos el cloudmd, que es un archivo en donde vamos a poder darle un contexto o un resumen de lo que trata todo el proyecto, y esto lo va a cargar cada vez que nosotros pidamos algo. Y por supuesto también hay su equivalente en otros tipos de agentes. Pero bueno, con esto ustedes prácticamente podrían tener un entorno ya preparado para hacer de todo, porque dentro de la carpeta Cloud hay skills, y estos skills a su vez pueden llamar también herramientas como son los MCPs. Pero vamos a verlo de forma práctica. Ok, aquí estoy dentro de un proyecto y en este caso no tengo ningún tipo de herramienta de IA ni nada, entonces esto les puede servir de base para poder entender cómo es que pueden añadir esa estructura dentro de un proyecto existente. Para empezar, cada vez que ustedes creen un proyecto, si van a iniciar a utilizar alguna IA como Cloud o similares, lo ideal sería hacer un resumen de lo que se trata este proyecto. Ahora, no es necesario hacerlo a mano, de hecho lo que yo hago típicamente es ejecutar Cloud, y aún si no es Cloud, también puede ser OpenCode, Gemini CLI o similares. Todos tienen un comando llamado /init. Lo que hace este comando en múltiples agentes de IA es que crea un archivo inicial donde primero escanea todo el proyecto y trata de dar un resumen. De hecho, lo que va a hacer ese comando init es justamente crear este archivo cloud.md, que nos va a permitir poder darle un resumen cada vez que le preguntemos algo a Cloud acerca de qué se trata el proyecto. Y bueno, si esperamos un poco, lo que vamos a ver es algo como esto. Aquí nosotros vamos a poder obtener una respuesta, pero lo que ha creado justamente es este archivo cloudmd en donde resume de qué se trata el proyecto. Ahora, algo muy importante con esto es tomar en cuenta que esto no es solo de lectura, es decir, ustedes realmente pueden modificar este archivo y lo ideal es que realmente entiendan lo que hay aquí. Por ejemplo, aquí está el stack que especifica qué versión de proyecto están utilizando, y esto es muy importante saberlo porque si a futuro van a actualizar alguna dependencia o alguna versión algo más estable, pueden cambiarlo desde aquí, o también la IA lo puede hacer, pero el punto es que nosotros debemos entender que eso está escrito. Luego también están los comandos, de qué se trata el proyecto. Por ejemplo, este es un e-commerce de bicicletas, y luego aquí también tenemos patrones acerca de cómo debería escribirse los componentes. Por ejemplo, estos son componentes del lado servidor. Aquí tengo actions, pero yo debería quitarlos, en mi caso no me gusta utilizarlos. Por ejemplo, aquí se está utilizando Prisma, hay alias, hay roles para el proyecto, hay un carrito de compra, y también se está utilizando validaciones con SOT, y así. Luego también tenemos un directorio donde está el resumen de cómo se está estructurando el proyecto, aunque obviamente esto también se va a tener que ir modificando, y bueno, a medida que ustedes van pidiendo modificaciones también podrían ir diciéndole a la IA que lo
lo actualice. Y finalmente también tenemos algunos modelos de datos, como por ejemplo categorías, productos, órdenes, e incluso podríamos ir añadiéndolo, aunque de por sí yo les diría, este tipo de información luego lo podemos extender. De hecho, esto está bastante bien para empezar, pero algo a notar aquí es que si ustedes por ejemplo quieren una regla, pongamos que quieren decirle cómo debería comportarse cada vez que ustedes piden algo en un prompt, pueden colocar aquí una sección llamada rules, o como gusten en realidad, o pueden también llamarlo en español reglas, como vean. El tema es que aquí ustedes pueden colocar algún comportamiento. Por ejemplo, aquí le puedo decir no hagas build en cada cambio que hagas. Entonces cada vez que modifica el archivo no es necesario que ejecute el npm run build, por ejemplo. Entonces esta es una regla y ya con esto cada vez que le pidamos algo a Cloud lo va a cargar. Ahora, muy importante, vamos a cancelar Cloud y esto solamente lo va a leer cuando arranca la primera vez. Entonces es muy importante que si ustedes van a crearlo, arranquen Cloud nuevamente para que pueda leerlo. Luego, otra carpeta que también deberían crear dentro de su proyecto es la carpeta docs, que antes yo le llamaba data, pero últimamente hay como una forma común en donde obviamente ahí ustedes pueden crear la documentación. Y bueno, estas fases que ven aquí son justamente de cómo se armó el proyecto. Y antes yo tenía la idea de poder guardar, por ejemplo, lo que serían tareas individuales y que las vaya actualizando, pero estos días de hecho es mucho mejor si ustedes crean especificaciones. Es decir, algo que hago por ejemplo en docs es que basado en la forma en la que está creado este proyecto, armo algún tipo de diseño, por ejemplo la arquitectura, que es como un resumen general, y por ejemplo le puedo decir analiza el esquema, que es básicamente el archivo de Prisma, y le digo crea la arquitectura del proyecto. Ahora, la razón de que haga este arrastre es justamente para que sepa en qué archivo tiene que llenar y qué archivo tiene que leer. Es algo mucho más rápido que en lugar de estar diciéndole algo muy genérico y que tengan que estar buscando qué cosa hacer. Entonces en este caso es una forma bastante rápida de poder pedirle cosas. Ahora, algo adicional también que van a ver en esta imagen es que por ejemplo tiene una carpeta llamada decisions, que es justamente el poder saber por qué se tomó una decisión en arquitectura. Por ejemplo, el porqué de utilizar, supongamos, una base de datos relacional y no una NoSQL, o el porqué de poder utilizar una autenticación con contraseña en lugar de utilizar Google y GitHub, por ejemplo, y así. Estos son simplemente a modo de referencia y justamente nos sirve como un historial de si a futuro nosotros nos preguntamos por qué el diseño es así, aquí están esas consideraciones. Y la IA justamente puede leer eso y al momento de plantear una solución también él puede considerar estas decisiones que tomamos en algún momento. Y lo otro también tenemos Runbook, en donde nosotros guardamos cómo deberían hacerse las cosas. Es decir, en Decisions típicamente nosotros escribimos por qué hicimos algo de esa forma, y en Runbooks nosotros especificamos cómo debería ser algo que se necesite. Por ejemplo, si hay una guía de cómo se debe subir el proyecto, aquí lo podemos crear. Si hay una guía de cómo debería hacerse una migración en la base de datos, aquí lo podemos crear. O cómo se debería auditar el proyecto, todo eso lo guardamos aquí. Entonces aquí nosotros podríamos tener Runbooks, luego también deberíamos tener Decisions. Y bueno, allí tenemos estos dos, pero antes pueden ver que aquí ya terminó de generar el arquitectura.md o el architecture.md, y pueden ver que esto se parece también un poco al CloudMD. Aquí me muestra el stack tecnológico. Esto incluso también nosotros podríamos moverlo, pero de nuevo, esto sí pertenece a la arquitectura de por qué cogemos un framework. Luego también tenemos un diagrama de entidad-relación, luego los modelos de datos, luego también las rutas de control de acceso, es decir, las API REST, y luego también podríamos tener hasta incluso ejemplos de los patrones. Y bueno, todo esto nosotros podríamos dejarlo aquí o dividirlo en múltiples archivos, ya depende de ustedes, pero en lo personal, por ejemplo, yo preferiría separarlos. Entonces típicamente yo puedo colocarle un architecture MD, aquí lo muevo y ya luego simplemente le digo a Cloud que lo divide en múltiples archivos. De hecho pueden ver que a partir de aquí lo va dividiendo como en numeraciones. 0 es el overview, es decir, como el resumen de todo lo que trata. Aquí está el stack, están los modelos de datos, la estructura de directorios, las rutas de backend, API REST, patrones, C, infraestructura y así. Entonces en lugar de tener un archivo gigante, pues obviamente se van creando múltiples archivos y es mucho más fácil luego navegarlos, porque si quiero saber el del stack, escribo stack y voy directamente a ese archivo. Quiero saber de los modelos, voy directamente a data modeling y está resumido, y pueden ver que es solamente una pequeña porción. Es muy similar al código, de hecho, en donde puedes tener archivos gigantes y en lugar de estar navegando en un archivo gigante puedes ir directo a donde está el resumen. Aunque eso de aquí obviamente no es solamente para crearlo y dejarlo abandonado allí, sino que de nuevo una documentación típicamente se va actualizando a medida que ustedes hagan cambios. Entonces la idea no es solamente generar los archivos, sino que realmente ustedes tienen que entender qué es lo que va allí. Y bueno, ni siquiera entrar en profundidad, simplemente tener como un resumen de lo que va. Y obviamente si nosotros vemos que algo no debería ser así, pues podemos ir cambiándolo y no manualmente. De nuevo, también la IA puede modificarlo, solamente necesitan conversar con el archivo. Por ejemplo, aquí ya me da el resumen y le digo, se está considerando una guía de diseño o un system design, y aquí me va a responder obviamente no se está considerando eso. Y bueno, aquí me da una duda, me dice cuál necesitas añadir, si es un design system, que es justamente algo visual. Aquí por ejemplo podríamos colocar la tipografía, los colores, cómo deberían lucir los componentes como tarjetas, navegaciones, así. Es decir, esto es cómo debería verse. Y luego no es lo mismo que system design, aunque parece el inverso. Bueno, aquí en este caso hablamos de cómo debería estar diseñadas las partes que conforman a la aplicación. Por ejemplo, la API conectándose con el frontend, luego desplegándose en algún servicio
servicio de la nube, comunicándose con servicios de la nube. Y bueno, todo eso justamente es System Design. Pero bueno, en este caso le he cogido el tema de diseño, que sería solamente el de frontend, y esto se va a añadir aquí. Y bueno, mientras se va creando eso, obviamente también nosotros podríamos ir creando a la par otros archivos adicionales. Por ejemplo, le podría decir, hazme dudas de por qué del stack. Y bueno, aquí yo le podría decir, crea los archivos de decisions basado en, y vamos a pasar la arquitectura, que es justamente el overview. Y a partir de allí pues va a decidir justamente el por qué de utilizar una que otra. Aunque en realidad esto lo deberíamos decidir nosotros. En sí, esta es una parte de, obviamente, el saber por qué escogemos algo. Y bueno, de momento, al menos de forma resumida, él va a llenarlo con algún tipo de información genérica. Pero de nuevo, la idea es que justamente si alguien está controlando el proyecto, debe saber el por qué de este decisions. Y en Runbox también le voy a arrastrar y le voy a decir, crea una guía de deployment. Y aquí le pueden decir en la plataforma que necesiten. Por ejemplo, si van a utilizar DigitalOcean, AWS y así. En mi caso le voy a decir en Railway, por ejemplo, y voy a dar un enter y ya con eso se va a crear también el archivo del runbook. De hecho, en Decisions pueden ver que hay un índice y si lo leemos un poco pueden ver que aquí están enumerados, es decir, por qué cogemos App Router, por qué Prisma con su versión de adapter para Postgres, por qué JWT, Substan, ChatCN y así. Entonces todo esto se va llenando y esto obviamente ustedes lo pueden leer. Por ejemplo, aquí me dice, necesita un full stack que soporta renderizado del lado del servidor, API y optimizaciones de rendimiento para un e-commerce de bicicletas. La decisión, usar Next.js 16. Y bueno, todo esto ustedes tienen que leerlo y ir revisando si va correcto a lo que quieren. Aquí lo mismo con el adapter, lo mismo con la autenticación y así. De esto justamente se trata la documentación. Ahora, esto no es en vano, es decir, si bien esto parecería que es como buena práctica, esto lo van a utilizar luego y cuando tengan un proyecto mucho más grande, esto les va a servir para que la IA no esté divagando o completando cosas que le faltan. Luego hay una carpeta llamada Tools que también es bastante fácil de implementar, principalmente es para poder ejecutar scripts propios de su proyecto y también hay una carpeta prompts. Esto de la carpeta prompts de hecho no le encuentro mucho sentido porque por lo general ustedes pueden crear un skill y allí pueden resumir qué es lo que quieren que haga la IA y de esa forma pueden evitarse escribir cosas repetitivas porque el skill lo va a hacer. Pero en prompts lo que podría servir es en todo caso si ustedes tienen por ejemplo algún tipo de característica inteligente en su proyecto y no quieren estar escribiendo una y otra vez la misma instrucción, pues pueden guardarlo aquí. Y de nuevo, la idea de Tools es que ustedes puedan crear programas que se puedan reutilizar o instrucciones en texto que se puedan reutilizar. Vamos a ver cómo funciona. Pero es bastante fácil, ustedes van a crear aquí una carpeta muy aparte de docs al inicio que se llame Tools y este Tools adentro va a tener una carpeta Scripts. Entonces este Scripts, por ejemplo, para darles una idea, puede contener algún script para poder crear un usuario dentro del sistema sin la necesidad de que tengamos que entrar en la interfaz. Entonces vamos a pedirlo, le arrastro la carpeta aquí de script y aquí le digo crea un script para crear usuarios de múltiples roles usando un clip. Entonces va a revisar el modelo y bueno, si esperamos un poco, lo que va a hacer es justamente crear un script aquí y bueno, aquí pueden ver que me ha creado un archivo llamado create user. Entonces tiene toda una enorme cantidad de lógica, pero esto típicamente ustedes lo usarían de esta forma, es decir, ustedes van a entrar dentro de Node, Tools, Scripts y luego Create User y al dar un Enter esto debería funcionar, pero bueno, obviamente da errores, entonces al final le podrían pasar el error o también otra forma es decirle ejecútalo y si falla corrige prácticamente. Y bueno, aquí el error es que justamente él lo ejecuta de esta forma con npx tsx y de hecho a veces también el package JSON lo actualiza, pero en este caso pueden ver que no lo ha añadido. Entonces hay veces en las que depende también cómo lo crea y ustedes pueden pedirle, o si quieren una forma más fácil también pueden decirle que le añaden el package JSON y así. Ahora, en realidad esto es simplemente para que ustedes tengan la herramienta ahí a la mano y si algún momento la IA necesita nuevamente volver a generar usuario, no cree otra vez este archivo. Entonces de esta forma simplemente va a llamar a esta herramienta o va a llamar a este script y va a añadir el usuario dentro del proyecto y ya no tiene que volver a escribirlo. De hecho aquí le voy a decir también crea un usuario llamado pass@fastway.com y el password vamos a colocarle password porque en este caso es para este sistema. Entonces allí va la instrucción y con esto pues ya creo un usuario y pueden ver que me da role admin. Entonces tengo varias formas de utilizarlo. Simplemente voy a entrar en el sistema, voy a darle en iniciar sesión y bueno, voy a entrar con el usuario que acabo de crear. Aquí le voy a dar en iniciar sesión y con esto pues ya estoy dentro. Entonces a partir de aquí obviamente nosotros podemos crear más scripts. De hecho algún script también podría ser de seed, que para aquel que no sepa qué es seed, pues es la forma de llenar datos de nuestra base de datos con información de ejemplo. Es decir, por ejemplo aquí yo no tengo productos, no hay nada, pero le puedo decir ejecuta el seed y obviamente nosotros podríamos decirle que lo cree desde cero, pero prácticamente yo ya lo tengo creado y aquí por ejemplo hay datos de bicicletas de ejemplo, usuarios de ejemplo que han comprado. Entonces para desarrollar está bastante bien y obviamente ustedes luego cuando ya terminen su desarrollo pueden limpiarlo y bueno, esto es mucho más fácil que llenarlo a mano obviamente. Entonces pueden ver que refresco y ya hay datos allí. Obviamente las imágenes están para corregir y así, pero en realidad por el resto ya nosotros tenemos datos que buscar para comprobar por ejemplo si el buscador funciona y por ejemplo cada vez que tipeo aquí no está funcionando bien por ejemplo el buscador, pero bueno, todo esto obviamente ya viene en el tema de desarrollo
desarrollo y justamente cómo podemos corregirlo. Ahora, muy importante, también necesitamos poder crear esta carpeta skills, pero para poder hacerlo, esta va dentro de la carpeta cloud. Y bueno, para aquel que no sepa qué es un skill, pues es prácticamente la forma en la que nosotros podemos crear nuestros comandos propios dentro de cloud y podemos decirle de qué se tratan. El hacerlo es bastante fácil, de hecho, y podemos instalar skills que ya están hechos por otros desarrolladores o crear los nuestros. Y si están empezando, yo les diría creen el suyo propio. Y bueno, si no entienden nada de esto, también les dejo un video en la descripción donde les enseño de qué se tratan los skills. Pero bueno, de forma sencilla, ustedes van a crear aquí una carpeta .cloud y dentro van a crear una carpeta llamada skills. Y si ya tienen la carpeta .cloud, pues simplemente creen la carpeta skills dentro. O si ya tienen estas carpetas y tienen algo más, pues yo les diría añadan también sus propios comandos. Entonces, ¿cómo se hace? Crean una carpeta aquí adentro con el nombre que ustedes gusten. Por ejemplo, en mi caso, supongamos que yo quiero un comando que sirva para prueba. Bueno, le voy a dar aquí prueba y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo nuevo que se llame skill en mayúscula .md en minúscula. Y bueno, a partir de aquí pues vamos a tener que colocar una configuración. Y bueno, para poder hacerlo en realidad no necesitamos hacer mucho. De hecho, en la documentación nos dice de qué son capaces los skills y demás. Nos dice cómo crearlos, que es lo que les he mostrado. Pero lo que importa es justamente tener esta estructura de aquí. Voy a copiar esto y les voy a mostrar de qué se trata. En realidad no tenemos que añadir todo esto. Es mucho más simple de lo que parece. Para empezar, siempre tiene esta estructura de estos guiones aquí. Luego tiene un nombre el skill. Aquí vamos a llamarle prueba, supongamos. Y ustedes pueden colocarle cualquier nombre. Por ejemplo, podrían colocarle PR review si quieren hacer un review de pull request. O si quieren hacer testing de navegador, pueden colocarle testing navegador, como esperen. En mi caso voy a llamarle prueba. Y aquí voy a decirle de qué se trata el skill. Y por ejemplo, aquí le voy a colocar comprueba el funcionamiento en UI abriendo el navegador. Y bueno, a partir de aquí ustedes pueden detallarlo como gusten. Pueden colocarle un título. Por ejemplo, aquí le puedo decir este skill es una prueba para verificar el funcionamiento de UI y se necesita abrir el navegador. Aunque en realidad ustedes pueden ser mucho más simples y pueden colocar lo que necesitan simplemente. Por ejemplo, le digo abre un navegador usando Chrome DevTools MSP, que es para poder controlar el navegador. Luego le digo si falla, corrige los errores y vuelve a intentarlo, vamos a decirle. Y con esto ya tenemos dos pasos. Entonces, obviamente nosotros podríamos escribir esto dentro de Cloud, pero si yo cancelo aquí la consola, por ejemplo, y supongamos que aquí yo ejecuto el proyecto y aquí le digo, por ejemplo, falta la página de categorías, le digo, por ejemplo, crea la página de categorías y añádela al navbar y luego le podría decir y luego prueba esta característica, entra en el navegador y todo lo que he repetido aquí. Pero en lugar de repetirlo, pues simplemente voy a escribir un slash y voy a escribir prueba y doy un tab y con esto pueden ver que se hace un coloreo y si doy un enter, lo que hace eso es que justamente ya tiene todas las instrucciones que he escrito. Obviamente ustedes pueden escribir más instrucciones, pero con eso lo que hacemos es que va a crear esta característica y va a comprobarlo. Ahora, para que funcione esto, obviamente necesitan tener instalado el Chrome DevTools. Este no es un video de MSPs, pero prácticamente es ejecutar un comando, así que si no saben, se los dejo también el video en la descripción en donde les muestro cómo funciona esa herramienta de allí. Entonces esto es muy útil porque de esta forma yo ya tengo un skill para hacer pruebas, pero otro también que puedo crear es aquí mismo, puedo crear otro que sea para construir y va a seguir sus propias reglas. Es decir, ustedes van a generar aquí, van a llamarle por ejemplo construir y aquí le pueden dar los pasos. Estos son los pasos para subir el proyecto a producción, por ejemplo. Entonces aquí van a empezar a colocar 1, ejecuta npm run build, 2, revisa que no haya errores al hacer el build. Si los hay, corrige los errores y vuelve a intentarlo. Si pasa el error, podrían colocarle, si pasa el paso 2, ejecuta un commit, por ejemplo, y luego ejecuta un push. Entonces, obviamente, todos estos pasos yo los podría ir pasando una y otra vez, pero ya tengo mi skill construir. Entonces, cuando requiera construir, llamo slash construir, enter, o también podría decirle ejecuta construir, o también podríamos simplemente incluir estas palabras. Y bueno, aquí pueden ver que abre el navegador y pueden ver que en ese caso ya empezó a ejecutar la tarea y aquí ve categorías. Entonces, justamente llega a categorías y ve que ahí están los cards de categorías. Entonces, ya cumplió la tarea y pueden ver que allí está buscándolo. Entonces, él mismo está haciendo ese paso y fue mucho más rápido darle esa instrucción que obviamente el estar escribiéndole abre Chrome DevTools, entra en la página, pues simplemente le digo ya hiciste la característica, ahora prueba y ya está. Él básicamente va a hacer todo ese proceso. Y bueno, aquí lo mismo, si ya terminó de construir la característica y quiero que haga el build, que revise, que haga el push, pues todo eso le digo simplemente slash build y ya me resumo todos esos pasos en uno solo. Bueno, de hecho este es el comando que siempre ejecuto yo, pero si ustedes van a llamar el suyo tendrían que llamarle construir. Por ejemplo, aquí está el otro. De hecho voy a cancelar el anterior porque el anterior hacía más pasos. En mi caso, por ejemplo, lo que yo hago es que típicamente cuando hago un construir simplemente hago que se enfoque en construir la aplicación nada más, no hago el push y demás. Eso para empezar yo lo crearía en otro comando llamado deploy, por ejemplo. Pero bueno, esto ya depende justamente de las herramientas que ustedes estén utilizando. Ahora, esto también sirve de guías porque si ustedes lo guardan, esto lo van a comitear en su proyecto y luego cuando alguien descargue el proyecto va a tener también sus propios comandos, entonces va a poder reutilizarlos. Pero bueno, para saber más a fondo de los skills les dejo un video allí en la descripción. Y bueno, pueden ver que fue rápido. De hecho, hizo el build, pasó sin errores, creó un commit, le dijo añadir categoría,
guías y navbar y hizo un push. Entonces incluso le digo dame la URL del push. Y bueno, también podría buscarlo yo mismo, pero bueno, en realidad aquí ya me da la URL. Vengo aquí en el navegador y justamente ya están los cambios. Ya le hizo el commit y todo aquello. Esto ya lo hizo todos los pasos en uno solo. Y claro, antes nosotros teníamos que ejecutarlo nosotros mismos, subirlo, comprobarlo. Bueno, si es una característica pequeña, pueden tener ese comando a la mano y ejecutarlo cuantas veces quieran. Y bueno, en sí ustedes pueden ir extendiendo más esta estructura del proyecto. Como pueden ver, no es algo tan complicado, pero obviamente dependiendo de cómo esté diseñado también o qué partes conforman su proyecto, esto puede variar. Por ejemplo, no sé si lo notan, pero aquí hay una carpeta API y dentro hay un CloudMD. Y es que, por ejemplo, si su proyecto se trata de un monorepo, ustedes probablemente podrían generar un proyecto de frontend y un proyecto de backend y cada uno tendría su CloudMD, cada uno podría tener sus skills. Y para mis proyectos más grandes, pues sí utilizo ese enfoque, porque la API está como por aparte, está separada, y mientras un equipo puede trabajar en backend, otro puede trabajar en frontend. Lo otro también está esto de llamado persistencia, que en realidad es algo relacionado con la memoria. Es decir, si tu IA ya respondió algo y tú quieres guardar la conversación o quieres guardar algunos puntos claves, puedes guardarlo aquí. Aunque en realidad si ustedes lo redactan bien o le dicen a la IA que lo redacte bien, pueden guardarlo como documentación. Y bueno, finalmente también está estos hooks, que es una forma en la que ustedes pueden recibir como notificaciones, por así decirlo, o mensajes de cuando la IA termina algo. Supongamos la IA terminó de responder, pues les pueden enviar una notificación a Telegram, aunque obviamente tienen que configurar ustedes mismos, o pueden enviar una notificación a Slack y así. Eso de allí se tiene que configurar y es por eso que se lo voy a mostrar en un próximo video, pero al menos de momento con esto pueden tener una estructura simple en la que pueden ir añadiendo más cosas y obviamente dependiendo de cómo van conociendo más de su flujo de desarrollo, pues pueden ir extendiéndolo de una forma más avanzada. En fin, estoy armando un curso de cómo desarrollar con IA utilizando ese tipo de enfoques, entonces cuando lo tenga listo lo voy a anunciar para que ustedes también puedan ver cómo es que uniendo todas estas piezas pueden tener un flujo de desarrollo más moderno. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si ustedes tienen una duda o alguna otra organización en cuanto a su proyecto, también pueden dejarlo en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.